Pasaron de ser simples pandillas callejeras a transformarse en las más poderosas organizaciones criminales del continente. De hecho, las llamadas maras llegaron a convertir a El Salvador en el país más sangriento de América, con la mayor tasa de asesinatos. Me quitaron mi casa, fue algo muy duro, perdí todo. Y por eso su actual presidente, Nayib Bukele, decidió declararles la guerra. Si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Pero claro, ese ilimitado plan de seguridad ha sido tan mundialmente alabado como controvertido, con ejército en las calles, detenciones masivas, denuncias de abusos contra civiles y la creación de esta, la cárcel más grande de América Latina. Ha habido detenciones ilegítimas o a personas inocentes. Mira, recuérdate que el hecho de determinar si una persona es inocente no te corresponde ni a ti ni a mí. Un recinto de extrema seguridad donde hoy están los líderes y más despiadados miembros de las maras. ¿Tienes miedo de que, por ejemplo, sea discriminado por los tatuajes que tienen? Sé de que voy a sufrir con eso. Una prisión enigmática, inédita, ultra reforzada y que ahora tuvimos la exclusiva de poder ingresar para conocer sus celdas, pasadizos y estructuras, así como también a estos hombres, sus crímenes, la razón de sus característicos tatuajes e historias. Somos el único medio chileno en entrar aquí, en la llamada Mega Cárcel de Bukele, en exclusiva para Mega Noticias Prime. Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno. Disculpa por interrumpir tu baile. ¿Cómo te llamas? Mileide. ¿Tú vienes a bailar mucho acá? 3 años nomás tengo de bailar. Tranquilo. Ahorita sí. No, claro, ahora vivimos en paz. Hoy tenemos un clima de tranquilidad todos. ¿Y cuántos días viene a bailar acá? Todos los días. Todos los días. Sí. A ver, si no baila. Tal como Milady y Alfredo, para muchos salvadoreños, hacer algo tan normal como salir a bailar o tomarse los espacios públicos, y más aún de noche, era algo impensado hace pocos meses. Aquí todos los días había peligro. ¿Qué es lo que hacía la pandilla acá? Pues salvequear a la gente, quitarle dinero. Todo esto estaba oscuro, entonces habían bastantes muertos, pues, ¿verdad? Entonces por eso es de que la gente temía. Y es que prácticamente todos los barrios populares de El Salvador eran controlados por un verdadero gobierno paralelo. El de las famosas maras, pandillas que hicieron del secuestro, el asesinato, el tráfico y la extorsión sus banderas de lucha para así conquistar poder y múltiples territorios. Pero hoy miles de ellos se encuentran aquí, en la denominada cárcel más grande de Latinoamérica, una prisión construida en tiempo récord que ha acaparado la atención mundial tras su inauguración este año, y por eso hoy venimos a este país para visitarla en exclusiva. En estos momentos estamos en camino al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Ese es el nombre que se le puso a esta mega prisión de Nayib Bukele, que se encuentra en una zona rural, para así estar totalmente aislada. Son 70 kilómetros desde la capital San Salvador hasta el municipio de Tecoluca, donde fue puesta esta cárcel. En la carretera abunda la vegetación, así como los vendedores de cocos, que son típicos de este país centroamericano. Se cree que en bosques como estos están escondidos miles de pandilleros que aún falta por atrapar. ¿Permite el pasaporte también? Sí. A unos 500 metros comienzan los controles. Primero el ejército revisa autos y documentación, y luego también lo hace la gendarmería. ¿Usted hace cuánto trabaja acá? Tenemos aproximadamente 5 años de pertenecer al sistema penitenciario. ¿Ha sido muy difícil trabajar acá? Nos hemos ido adaptando. ¿No hay temor de estar con los líderes de las maras acá? Pues, no hay temor.
Ese ha sido el mismo mensaje que ha intentado esparcir el presidente Nayib Bukele, el hombre de 42 años que creó esta política radical contra las pandillas tras décadas de violencia y que ha catapultado su figura a un 90% de popularidad en El Salvador. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Un plan que también le ha valido duras denuncias por violaciones a los derechos humanos a sus ciudadanos, que acusan arrestos sin pruebas, muertes y detenciones ilimitadas. Por eso, él se autodefine como el dictador más cool del mundo. De que les quitamos todo. Es más bien una estrategia de intervención, de represión, con mucha publicidad, que sean populares. No les da licencia para torturar, no les da licencia para violar la Constitución. El Salvador llegó a ser el país del mundo con la mayor tasa de homicidios, 18 asesinatos por día. Sin embargo, hoy, según estadísticas de la Policía Nacional, tiene 0,4 muertes por violencia en 24 horas. El punto de inflexión de esta guerra fue en marzo de 2022. Ahí las maras asesinaron a 87 personas en tan solo un fin de semana. Según el medio salvadoreño El Faro, lo hicieron en venganza, culpando al gobierno de Bukele de haber roto un pacto secreto de no agresión. Antes se mataban entre sí, la pandilla 18 con la pandilla MS, por territorios, por controlar ventas de droga, prostitución. Y en 2012 se unieron para enfrentar a la policía o al ejército. Fue entonces el año pasado cuando el Congreso aprobó el primer estado de excepción que permitió sacar al ejército a las calles. Meses antes, el propio Bukele irrumpió en la misma sede acompañado de policías y militares para exigir recursos económicos para su plan, un acto que la oposición calificó como un golpe de Estado y el oficialismo como el comienzo de su lucha. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Hoy su megacárcel es la materialización de esa fulminante estrategia, un recinto de 116 hectáreas con capacidad para 40.000 presos. No solo hay cientos de guardias, sino también policías y militares, 4 anillos de seguridad y hasta planta de energías y agua propias en caso que se corten estos suministros. Antes de entrar quisimos poner a prueba las medidas, como por ejemplo el bloqueo de señales. Un poco inestable, pero estaba funcionando. Fuerte interferencia y corta la señal. Bueno, y luego del control del ejército y también de gendarmería, llegamos finalmente al Secot, que es la llamada megacárcel de Bukele. Eso sí, para ingresar nos pidieron cambiarnos de ropa y traer una camisa de color blanco. Eso dicen que es el protocolo para demostrar cierta pulcritud. Y así entramos. Lo primero que llama mi atención es que la mayoría de los guardias se encuentran encapuchados. El que nos recibe es el director, quien prefiere omitir su nombre por seguridad, aunque habla a rostro descubierto. Veo que muchos de los trabajadores están encapuchados. Se le permite resguardar su integridad física al personal de seguridad. ¿Eso de manera voluntaria de ellos? Correcto. Ajá. ¿Y usted por qué no lo ocupa? Estoy ya bien marcado dentro de todo el trabajo que he venido desarrollando por años, entonces, independientemente lo utilice o no, ya saben quién soy. Tras volver a identificarnos, comienza el recorrido. Vamos a iniciar con el procedimiento de ingreso. Ustedes van a poder vivir cuál es el proceso, el paso a paso para poder ingresar al interior del centro penal. Efectivamente, llegamos a una primera sala donde tuvimos que cumplir con la misma inspección que aplican a las maras que entran aquí. Revisión exhaustiva de ropa, detectores de metales y esta cámara térmica para saber si llevamos droga u otro artículo al interior de nuestro cuerpo. Así empezará nuestro recorrido que nos llevará a las esperadas celdas de las maras y a conversar cara a cara con ellos. También a entender una de sus principales características. Los tatuajes son parte importante de las maras que llevan en sus brazos, también en su rostro, porque además de identificarlos de un grupo con otro, ellos los usaban para contar sus historias, sus vivencias que finalmente los llevaron a esa vida criminal.
Aquí en la prisión abundan los tatuajes con las letras MS y el número 18. La primera corresponde al nombre de La Mara Salvatrucha y la segunda a Barrio 18, las dos organizaciones más poderosas. Aunque no muchos lo saben, ambas bandas se formaron en Estados Unidos por jóvenes salvadoreños en los años 80, sembrando el terror. 10 años después fueron expulsados de la nación norteamericana y llegaron a controlar los barrios de El Salvador e incluso extenderse a otros países. Vinieron, simplemente los liberaron, se diseminaron en el territorio nacional y empezaron a generar ya una estructura de mandos. Sus tatuajes simbolizan la lealtad a la Mara a que pertenecen, pero también exponen ahí sus historias de vida, las personas que mataron o los delitos que cometieron. Por eso borrarse un tatuaje de estos sería la peor afrenta para su pandilla. ¿Qué simbolizan tus tatuajes? La pandilla a la cual pertenecí. Mujeres, cholillos, percaminos, son memorias de homies ya muertos. ¿Y hoy día estas bandas que eran rivales pueden convivir juntas? Ellos tienen que aprender a convivir en el contexto de encierro independientemente a la pandilla que pertenezcan. Es decir, no han tenido problemas. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Y para controlar eso, el director nos muestra los poderosos recursos y armamentos que poseen, equipos antidisturbios que entrenan día a día y una amplia central de monitoreo. Esta prisión tiene 4 anillos de seguridad para así hacerla impenetrable. Si se fijan, tienen estos muros de concreto que en total forman un perímetro de más de 2 kilómetros de distancia. Y arriba del concreto hay una reja que está totalmente electrificada para así evitar los escapes. Además, cuentan con 19 torres de vigilancia como esa. Nosotros acá albergamos internos de alto grado de peligrosidad, sujetos que antes delinquían desde el interior de las prisiones. Por eso la seguridad aquí es extrema. Tras pasar por diversas áreas, llegamos finalmente a los pabellones de las Maras, pero antes de encontrarnos y hablar con ellos, es necesario ir a uno de los lugares que mejor explica esta guerra. En estos momentos estamos llegando al barrio de La Campanera, que llegó a ser uno de los símbolos de la violencia aquí en El Salvador. Sin embargo, si se fijan ahora, es grande la presencia del ejército y también de la policía que ya han tomado control de este barrio. De hecho, cada persona que entra es fiscalizada por los efectivos, algo que agradece Nelson, este transportista que durante años viene a dejar sus productos a este barrio. Sin embargo, hasta el año pasado no podía ingresar, ya que la Mara Barrio 18 lo tenía prohibido. ¿Siempre ha podido hacer esto o antes era más difícil hacerlo con las Maras? No, antes era más difícil. ¿Por qué? Cuando no entrábamos, yo hasta aquí entraba. ¿Usted tenía que venir hasta esta zona? Hasta aquí, esta zona, para abajo no entraba. ¿Qué pasaba si usted entraba? Yo no salía. ¿Y no te da miedo también de la gran cantidad de armas o lo militarizado que está la zona? No sé, está bien. ¿Sí? La gente te ve, ¿no? 3 policías, 10 soldados y que preguntan, ¿usted está de acuerdo con el gobierno? ¿Quién te va a decir que no? Y en un régimen de excepción usted no va a hablar en contra del gobierno. No hay retroceso, nos vamos a acabar a las pandillas y esta guerra la vamos a ganar en el nombre de Dios. Este fue el video que publicó el propio gobierno salvadoreño este año cuando comenzaron a llevar a las Maras a la mega prisión. Hoy ya son 12.000 internos que están en esta fortaleza, puestos en 8 pabellones. El director del SECOT finalmente nos da la autorización para así ser el primer medio de prensa chileno en ingresar a uno de ellos. Nos hacen caminar por una línea amarilla en el piso, mientras rápidamente las miradas de los internos se posan sobre nosotros. La gran mayoría están calmados, pero algunos al ver las cámaras se quitan las camisetas para mostrar sus tatuajes y rendir honores a sus pandillas. Hoy
Sí, son miles los pandilleros que han llegado aquí hasta esta prisión donde conviven hoy en día la Mara Salvatrucha y también Barrio 18, que en la calle eran rivales. Sin embargo, aquí han tenido que aprender a convivir. ¿De qué Mara son ustedes? Diferentes. ¿De diferentes grupos? ¿Hoy día pueden convivir todos? Sí. ¿Sí? ¿Hay de Mara Salvatrucha, Barrio 18? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan acá? ¿Qué piensan después de estar acá? Y todas las cosas de que nosotros aquí como estructuras, lo que necesitamos quizás somos oportunidades de trabajo. En cada una de estas celdas hay unos 70 a 80 internos. Duermen en estas estructuras de lata, sin colchones ni almohadas. Apenas tienen 2 baños y unas fuentes de agua para hidratarse. Mientras en el centro del pabellón, algunos son sacados de las rejas para tener unos pocos minutos de oración o ejercicio físico. Este es el único momento en el que ellos pueden salir de los barrotes, ya que no tienen espacio para otra actividad de recreación, ni siquiera salir al patio o incluso recibir visitas. Los internos se mantienen en contexto de encierro. Todas las actividades las hacen al interior del módulo. ¿Ellos no tienen opción de salir por acá? No. Perfecto. No hay, ningún interno puede salir del módulo. En la gran mayoría se notan rostros jóvenes que no superan los 40 años. El gobierno dice que reciben 2 tiempos de comida, aunque el mismo Bukele ha amenazado con cortárselos si hay mal comportamiento. Tras mirar unos minutos, se nos permite conversar con 2 de ellos. ¿Cuál es tu nombre? Bernardo Donay. Bernardo, ¿tú por qué llegaste aquí al centro? Bueno, ando por un delito condenado de extorsión. ¿Qué piensa hoy de estar aquí en una cárcel de máxima seguridad, bajo extremas medidas? Sé de que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios me dio la oportunidad de poder venir a una cárcel y no a un cementerio. ¿Qué simbolizan tus tatuajes? La pandilla a la cual pertenecí. ¿Ya no te consideras un pandillero? No, ya no. Pese a que Bernardo dice que está detenido por extorsión, luego reconoce que los delitos de los que se arrepiente son múltiples. Extorsiones, homicidios también y situaciones así, ¿verdad? ¿Tu mataste afuera? He perdido mi familia, mis hijos, mi esposa, entonces ahora yo no quisiera recordar eso. ¿Y qué siente hoy al estar acá en una cárcel de máxima seguridad? ¿Cómo lo ves? No es nada bonito, no es nada bueno, ¿verdad? Pero ¿qué le no es una factura? Es un precio de que al final se paga. En estos momentos estamos participando de un operativo tanto del ejército como la policía por estos pasajes. Dicen todavía tener antecedentes de que hay pandilleros en estas mismas casas. Por eso están en búsqueda de esos remanentes de las maras. La cacería de pandilleros continúa fuertemente en las calles. Según el gobierno, todavía hay 20.000 miembros de las maras que no han sido atrapados. Por eso efectivos van casa por casa para encontrarlos. Bueno, en este barrio hay muchas viviendas como estas que quedaron completamente abandonadas. Algunas de ellas eran habitadas por pandilleros. Sin embargo, otras quedaban completamente desmanteladas. Les sacaban las puertas, las ventanas e incluso el mismo techo que lo usaban para venderlo y así ganar dinero. Los mismos ellos hacían esto, quitarle todo. Todo. No había dueño. ¿Y todo lo vendían? Todo se vendía. Si usted entraba, ya era muerto. Por eso el método Bukele ha tenido tanto impacto internacional, porque además de atrapar a casi un 80% de las maras, hoy la violencia y los homicidios han disminuido drásticamente en solo 2 años. Sin embargo, el gran cuestionamiento es otro. Mi hijo es inocente y hay muchas personas inocentes lo que estamos viviendo aquí en El Salvador.
Así como esta mujer, miles de salvadoreños alegan de detenciones a inocentes, sin órdenes de captura ni proceso judicial alguno. Sus familiares deben recorrer cárceles día y noche para saber dónde están, ya que prácticamente no reciben información. Tengo 2 sobrinos detenidos, tienen ya 15 meses de estar detenidos. Y mi hermana pues acá también desesperada porque nosotros no sabemos nada de ellos hasta el momento. Dora fue la única persona que se atrevió a hablar con nosotros a rostro totalmente descubierto fuera de este recinto de detención temprana, ya que el resto temía ser castigado por las autoridades del régimen. Ella cuenta que sus 2 sobrinos fueron arrestados simplemente porque alguien dijo que ellos podrían ser pandilleros, pero sin pruebas. Es decir, el patrón del régimen de excepción es detener sin una causa legal, sin orden judicial, sino por llamadas anónimas, porque se le piden cuotas de detenidos a la policía. Esta acusación es confirmada por Marvin Reyes, el vocero del Sindicato de Policías de El Salvador. Él asegura que los jefes de la institución han ordenado detener por día un número de pandilleros, pero cuando no se encuentran, entonces arrestan inocentes. Las autoridades de la policía forzaron al personal policial a que capturara personas por cuotas diarias. Y si no llegaba a esa meta, los jefes policiales amenazaban a los agentes, les decían que ellos estaban en contra del presidente y se empezaron a cometer abusos, errores de llevar presos a personas que no tenían nada que ver con las pandillas. De hecho, nos tocó ver en las fiscalizaciones que a los hombres se les pide subirse la polera, ya que solo el hecho de tener tatuajes podría llevarlos a la detención. Vi que le pidió levantarse la camiseta a una de las personas. Sí, ¿Eso por qué es? Para identificar a ver si tienen algún tipo de tatuaje. Si son unos tatuajes alusivos a las maras, se le arresta. Sin haber tenido pruebas de que cometió un delito. Hay investigación. Perfecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de preguntárselo directamente a uno de los ministros más importantes del gobierno de Nayib Bukele. Gustavo Villatoro es el jefe de la cartera de Justicia y Seguridad Pública y hoy uno de los máximos responsables de la estrategia contra las maras. Ha habido varias organizaciones diciendo que se han violado unos derechos humanos, de que ha habido detenciones también ilegítimas o a personas inocentes. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Mira, recuérdate que el hecho de determinar si una persona es inocente no te corresponde ni a ti ni a mí. A la fecha no hay una policía en el mundo que capture solo a culpables. Hay un sistema y a ese sistema es que nosotros le estamos apostando. Justo durante nuestro viaje a El Salvador ocurrió este terrible hecho. Una niña de solo 7 años fue asesinada en el barrio de La Campanera. Tras horas de intensa búsqueda, el presunto responsable fue encontrado y además arrastrado por las calles por la policía, expuesto al escrutinio público y luego arrodillado, mientras atrás el propio ministro Villatoro hacía una conferencia responsabilizándolo. Este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Y vi que lo pusieron a él, que lo expusieron a él de manera pública, usted hablando detrás sin tener una sentencia. Contamos con todas las evidencias y nada más te aclaro, a él lo estamos procesando por homicidio agravado. Pero ahora él todavía no ha tenido la posibilidad de defensa. Obviamente no estamos diciendo, miren, ya está condenado. No hemos presentado a alguien donde ya le dijimos, mire, tiene 75 años. Claro, pero lo que voy es que usted lo pusieron ahí como que él ya era el culpable. Es que él es el responsable. A diferencia de estos cuestionados procedimientos, los internos de la nueva megacárcel de Bukele sí han recibido condena judicial. De hecho, los que están aquí son considerados como los más peligrosos y sanguinarios mareros, y por lo mismo su reinserción social hoy se ve más compleja. ¿No tienes miedo también de, por llevar todos tatuajes, cuando salgas de la cárcel, finalmente vivas con el estigma de que todos te miren por haber sido un pandillero?
Lo que ando en el cuerpo es parte de mi vida. Puede ser parte de mi testimonio el día de mañana. A muchos niños de que me vieron en aquellos tiempos, tal vez con la pistola en la mano, tal vez robando, tal vez extorsionando, ahora me puedan ver ellos de que tal vez yo los excito a que puedan cambiar. Sé de que voy a sufrir con eso, ¿verdad? Pero sé de que tenemos que pagar también algo, las consecuencias de nuestros errores. Tras la breve conversación, estos expandilleros son llevados rápidamente a sus celdas y nosotros iniciamos la salida del pabellón. Pero antes, Bernardo entrega un último mensaje, sobre todo a sus 3 hijos, que dice descuidó y no ve hace 17 años. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué piensas cuando estás acá? Bueno, en que se me dé una oportunidad de poder salir y trabajar por mis hijos, que se me diera una oportunidad para poder mostrarle a las personas de que sí podemos cambiar, de que hay alguien de que cambia. Viéndolos todos los días, ¿creen que cuando salgan se van a comportar de buena manera? Bueno, ahí sí, no sabemos. Ya ellos piensan de una forma, nosotros de otra. Y hoy día que los ve aquí estando detenidos, ¿no ha notado algún cambio de que ellos puedan finalmente reformarse, rehabilitarse y entrar nuevamente a la sociedad? Esperamos de que sí, haya un tiempo que todo sea diferente. A algunos les quedan pocos meses dentro de esta prisión, a otros varios años tras las rejas. Lo concreto es que esta mega cárcel se ha transformado en un símbolo del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas, con varios cuestionamientos a nivel internacional y con una población que no quiere más violencia. Desde El Salvador, el trabajo es de Alejandro Quintana y Pablo Cuellar. Nosotros antes decíamos, queremos vivir como Chile. Y ahora siento que, digamos, Latinoamérica nos ve con esa envidia a nosotros. En la segunda parte de este reportaje hablaremos sobre dónde están las maras que quedan, su escape a otros países y la posible reagrupación para contraatacar al ejército salvadoreño. Además, logramos entrar a otro centro de detención donde las condiciones son muy diferentes a la mega cárcel y conoceremos también la carrera que acaba de anunciar Nayib Bukele por la reelección y la nueva guerra que quiere comenzar. ¿Ustedes tienen nuevos antecedentes, nueva información de que habrían maras en Chile?